¿Quién será? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, doctora. Sí, sí, escuchamos. Buenas tardes, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a seguir adelante con el tema de SIDA para acabar el día de hoy. Estamos, el día de ayer terminamos viendo, no, ayer no, antier. Terminamos viendo lo referente al uso de las cargas virales y los CD4, el valor que esto tiene. El valor está dado por la velocidad con la que puede avanzar la infección, que está determinada por la cantidad de virus, y la distancia, o sea, el tiempo que puede pasar hasta que se produzca el SIDA una vez adquirida la infección y una vez tenido SIDA, cuánto se produce la muerte. Entonces, vamos a seguir adelante viendo que existen 3 formas, habíamos ya hablado de esto, en donde el paciente más rápido fue el paciente de Nueva York que desarrolló SIDA en 2 años, y por otro lado, del otro lado del espectro tenemos a los progresores lentos, en donde los elite controllers es un grupo de pacientes que no desarrollan SIDA a pesar de no tener tratamiento antirretroviral. Obviamente siguen siendo positivos, pero sin que se desarrolle, permaneciendo con niveles inmunitarios adecuados. Y bueno, y los típicos que vamos a tener hasta 12 años de posibilidad, en donde una vez adquirida la infección no avanza. El tratamiento tiene varias razones de ser. La primera es la supresión de la replicación viral al máximo y de forma duradera. Ahora, esto es una situación que es complicada porque depende de la adherencia que una persona tenga, y tenemos que recordar que este es un medicamento para tomar el resto de la vida con gente que se siente bien, en donde muchos de los efectos de los antirretrovirales más bien hacen que se sientan mal y por lo tanto se abandona. Una vez una vez suprimida la replicación viral, vamos a tener la restauración o mantenimiento de la función inmunológica. Esto va a depender de las cantidades en las que se haya iniciado, porque si el inicio se da sobre valores muy bajos, que es a lo que conocemos como nadir. Si el nadir es muy bajo, es poco lo que se puede recuperar. Con valores altos vuelve incluso a tener valores normales los CD4. Ahora, todo esto se da ¿para qué? Para mejorar la vida, para que haya sobrevida. Para empezar, les decía que la diferencia entre una persona con VIH y otra sin VIH, se adquiere la infección a los 20 años, la posibilidad de sobrevida tiene una diferencia hasta este momento de 12 años. Vamos a disminuir con esto la morbilidad y por lo tanto la mortalidad, hecho que en México no se ha logrado. Entonces, vamos a eliminar la transmisión. Entonces, los antirretrovirales hacen que deje de existir, una vez alcanzados niveles de indetectabilidad en plasma, deje de haber transmisión sexual y vertical. Entonces, por eso es importante el precepto de ahora, que es test and treat, es decir, por aquí hago la prueba y por aquí empiezo el tratamiento, haciendo que las personas estén indetectables para que se elimine la transmisión sexual. Entonces, esto es lo que vemos con I igual I, o U igual U en inglés, indetectabilidad igual a intransmisibilidad. Entonces, por todo esto hay que usar los antirretrovirales, no se logra la erradicación, habría que tener más o menos 70 años indetectable a una persona sin ningún blip. Un blip es el aumento de la carga viral
en pocas cantidades, que no está hablando de falla terapéutica, pero que se produce normalmente en una persona. Los tratamientos son los que tenemos aquí y vemos que son todos dirigidos hacia el ciclo viral. Entonces, tenemos en primer lugar aquí la inhibición del CCR5 a través del Maraviroc, tenemos la inhibición de la fusión a través de Infubirtide. Aquí se está trabajando este que es nuevo. El Ibalizumab es un anticuerpo monoclonal que se está desarrollando para que se evite la fusión del virus con la célula huésped. Los inhibidores de transcriptasa están divididos en dos: inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos y no nucleócidos. Estos nucleócidos fueron los primeros que aparecieron en el espectro. Para el año 96 ya se definió que para que los antirretrovirales funcionaran tenía que estar mezclado un inhibidor de transcriptasa reversa con cualquiera de otro grupo. Los primeros en aparecer fueron los inhibidores de proteasa, que son los que evitan el clivaje para la producción de nuevos viriones. Y los más modernos son estos que tenemos aquí, que evitan la integración del DNA proviral a la célula huésped. Entonces, estos son los medicamentos que se han desarrollado, son complicados, el objetivo es que ustedes conozcan cuáles son estos medicamentos, pero ustedes no van a tratar a personas con VIH. Es complejo todo esto en términos de los perfiles de eficiencia, de seguridad, de tolerancia que tienen y sobre todo las interacciones que los antirretrovirales tienen. Entonces, la lista es muy grande. Todo lo que aparece en esto con una rayita roja encima es porque no los estamos utilizando en este momento. A todos en la literatura se les presenta con acrónimos, entonces a propósito les dejé la primera lista con los acrónimos para que vamos estableciendo de qué se trata. Entonces tenemos, a ver qué hora es. Tenemos en primer lugar al ácido budina, tenemos didanosina, salcitabina, tenemos al D4T, que es el último de los que ha ido incorporándose. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, ¿qué opinas? No es de momento. Ok, bueno. Entonces, les decía que tenemos el último que desapareció, fue la estaudina, es el de 4T. Luego tenemos a la amibudina y emtricitabina, estos dos son similares. Y la lamivudina, la emtricitabina, junto con el tenofovir, son antirretrovirales que se utilizan además para la hepatitis B. Aquí el abacavir lo pueden encontrar así, o como ABC, o como ABA. Ahora, en el tenofovir, que es este último, vamos a tener dos formulaciones. Una, la formulación de tenofovir como disoproxil fumarato, y dos, el tenofovir alafenida. El cambio se dio porque el disoproxil fumarato tiene implicaciones serias sobre los túbulos renales. Entonces, para modificar esto, se modificó el medicamento. No lo tenemos en México solo en todas las presentaciones, solo en algunos, más adelante se lo señalo. Entre los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, el que está eliminado es la de la virdina. La nevirapina, que en México no estamos utilizando, se usa muy profusamente en los países africanos, en la India. Y de los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósida tenemos dos situaciones. Primero, el efavirenz es el más, ay Dios santo, estas horas incorporándose, bueno, son los últimos en entrar. Fueron los más ampliamente utilizados, el efavirenz,
que junto con el tenofovir y la emtricitabina, estos dos, junto con el efavirenz, fueron la primera pastilla única. El uso de los antirretrovirales durante muchos años se le llamaba cóctel porque realmente era una enormidad de pastillas las que había que darle a un paciente, siempre considerando el uso de 3. Dos inhibidores de transcriptasa más cualquiera de los siguientes inhibidores no nucleósidos, inhibidores de proteasa, de fusión, integrasa y demás. Pero bueno, este fue el primero en aparecer. La etravirina se está utilizando en pacientes multitratados. La rilpivirina apareció más recientemente, pero junto con la doravirina no tiene un uso extendido. La doravirina en México no está comercializada todavía. Dentro de los inhibidores de proteasa vemos que solo el darunavir persiste dentro de su uso consuetudinario. Pero aquí hay varias cosas que les quiero señalar. La primera es que el ritonavir es un inhibidor de proteasa que se utilizó durante mucho tiempo, pero se descubrió que funcionaba como potenciador de los otros. Entonces, todo donde mira una R aquí quiere decir que se coformuló o se empezó a dar junto con ritonavir para alargar la vida media. El darunavir se utiliza con covicistat, que es lo que estaba señalado aquí abajo, esto no es antirretroviral, se utiliza con darunavir para también reforzar al medicamento y pueda ser dado con periodos más amplios. Otra cosa que es importante, que no tiene nada que ver con el VIH, es el hecho de que el lopinavir, ritonavir, fue demostrado por su actividad in vitro contra la replicación del SARS-CoV-2. Entonces, en China se utilizó muchísimo, los coreanos también lo utilizaron para tratar sus infecciones. En este momento, junto con todos los otros medicamentos que se están utilizando para el SARS-CoV-2, está bajo un protocolo de investigación. Esa es la razón de por qué les traigo todos los medicamentos, que si bien los que están en rojo son los más nuevos, lo cierto es que todos los demás fueron retirados paulatinamente del mercado por los efectos adversos que iban teniendo. La enfuvirtida, que es la que corresponde a T20, la enfuvirtida fue el primer medicamento de uso parenteral para el VIH y el problema es que dejaba unos moretones brutales, unas chorchotas, exactamente donde era la aplicación. Entonces, pues rápidamente fue retirado. Los inhibidores de integrasa, el primero fue el raltegravir, que sigue permaneciendo para el uso sobre todo en embarazadas. El vitegravir, dolutegravir y más reciente vitegravir aparecieron en el mercado y son los más modernos y los más utilizados en este momento. Ya les había dicho, inhibidores de R5, el Maraviroc ya desapareció. Bueno, antes de seguir adelante, quisiera ver si tienen alguna consulta, por favor. Yo, doctora, tengo una pregunta. Sí. Ahorita en el sector salud y, bueno, y tanto en el seguro social, ¿qué tan, digamos, accesibles para las personas que tienen VIH estos pacientes que son los inhibidores de la integrasa? Porque tengo entendido que los inhibidores de la retrotranscriptasa no nucleósidos, lo que es el efavirenz, lo que es el tenofovir, lo que es la emtricitabina, se puede dar en un medicamento llamado Atripla, pero que es como que, no me acuerdo si creo que tiene el efecto secundario es que son como que alteran mucho el organismo y creo que abarca como unos 2 años, creo, en que el cuerpo se acostumbre. Pero creo que, no sé, no estoy muy seguro si es el que ahorita hoy en día se está dando o ya lo quitaron y pueden los pacientes obtener estos de los más actuales que usted acaba de mencionar. ¿Me dejas que siga una diapositiva más para contestarte esto? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más tiene duda? No. Bueno, entonces les voy a mostrar esto. Porque en México el año pasado se armó toda una revolución. Porque Gilead, que es el productor del Victegravir, recién aprobado, hizo una venta millonaria a muy bajo costo. Y lo cierto es que el Victegravir es de los medicamentos más modernos, el inhibidor de integrasa que mejores resultados había probado.
junto con dolutegravir. Entonces, Censida el año pasado, en julio del año pasado, estableció como combinaciones recomendadas estas que ven aquí. Por un lado, Victegravir, que ya tiene TAF incorporado, o sea, ya no es disoproxil, y la emtricitabina. El asunto es que esto no está recomendado en personas ni con embarazo ni con tuberculosis. Entonces, esto tiene sus cuestiones de uso raro. El dolutegravir, que está combinado con abacavir y la amigudina, es el que más amplia barrera genética tiene, si nos acordamos que era la barrera genética. Y el asunto es que al momento en que apareció todo esto, también apareció una comunicación de los defectos de tubo neural que producían, entonces en las embarazadas pues tampoco podían darse, ¿sí? Y además el abacavir tiene riesgo cardiovascular. Entonces, no coformulados, entonces tenía la posibilidad de separarse y de darse el dolutegravir, ya no con abacavir y la amigudina, sino con emtricitabina y tenofovir. ¿Cuál es la situación? Que hasta este momento, hasta que en julio del año pasado sacan este comunicado, el 80% de los pacientes estaban con atripla. Atripla, como bien señalaste, es la combinación de emtricitabina, tenofovir y efavirenz. El efavirenz se sabía desde hace muchos años que tenía como efecto adverso alteraciones del sistema nervioso central, pero más en relación a sueño, más en relación a sueños vívidos, que duran más o menos 15 días después de que se inicie el tratamiento, modificándose dependiendo de la hora. Entonces, la recomendación, precisamente para que esto no estuviera dado, era darlo de noche. En el IMSS nunca se estableció la tableta conjunta de efavirenz con esto, sino que tenían, por un lado, emtricitabina y tenofovir y por otro lado el efavirenz. Aquí, si se dan cuenta, aparece XTC y TDS. Esto es ¿por qué? Porque puede ser tanto la miudina como emtricitabina y este TDS porque puede ser tanto TAF como TDF, es decir, la presentación de disoproxil. Pero bueno, la cuestión es que en el Seguro Social nunca compraron la tableta única. Tenían al efavirenz por un lado y al Truvada por otro. Entonces, la modificación empezó apenas este año. Por otro lado, esto corresponde a la misma fuente que está aquí, es Censida de julio del año pasado, pusieron como alternativos a la doravirina, y la doravirina hasta este momento no está comercializada en México. A finales, no, es a principios de este año, no me crean mucho, no me acuerdo si fue diciembre o enero de este año, fue que fue aprobado por COFEPRIS la doravirina. Sin embargo, esto salió en julio, o sea, 6 meses antes para que pudiera utilizarse, ¿sí? Mostrando que no era inferior al efavirenz, los dos son inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósida, y sí superior al darunavir. Entonces, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, no está el darunavir, como les mostré, con covicistat, sino está con ritonavir, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen los medicamentos que son los inhibidores de integrasa, los que están recomendados, están accesibles a toda la población, hay acceso universal en México, pero ha habido modificación por abastecimiento entre el uso de Victegravir, el uso de dolutegravir y o el uso de Elvitegravir, que apareció un poquitito antes de que apareciera el Victegravir, todo esto el año pasado. En el mundo, la recomendación estaba hecha desde hace muchos años, sin embargo, en México no fue hasta el año pasado que esto se dio. Todos los medicamentos estos no son inocuos, todos tienen efectos adversos que varían para un lado y para el otro. Lo mostrado, por ejemplo, en este momento con el uso de estos dos que empezamos el año pasado, es un aumento sustancial de peso de las personas que puede llegar a ser bastante problemática.
El raltegravir, que no tiene esa situación, el problema es que tiene que darse en razón de cada 12 horas. Entonces, pues es complicado. Es complicado también y no está coformulado con ninguna de todas estas. Entonces, lo que ustedes tienen que ver, además de la existencia de los antirretrovirales, es la necesidad de dar otras profilaxis. Esta fue la tabla general de recomendación emitida desde el año 2004, que no se ha cambiado, pero que tiene bemoles en su aplicación. La primera es que recomienda que se dé profilaxis para la tuberculosis con cualquier cifra. En México, que somos una alta zona de prevalencia, lo que utilizamos es darla en pacientes positivos que tengan menos de 200 CD4 y únicamente con isoniazida, porque no tenemos ni rifapentina ni rifabutina. Para efectos de la neumocitosis por Hiroveshi, también por debajo de 200 con trimetoprim. Trimetoprim, que se usa también para la toxoplasmosis, pero que tiene un problema, porque existen reacciones de hipersensibilidad en muchas personas, por lo que es recomendable hacer la desensibilización para no tener que utilizar Dapsona. El problema de la Dapsona, que es el medicamento que se utilizaba para la lepra, tiene como problema pues el conseguirla. Entonces, por eso es mejor hacer la desensibilización, si es que es posible, hacia las sulfas. En relación al complejo MAC, utilizamos claritro y acitromicina siempre y cuando una persona positiva tenga menos de 50 CD4. El itraconazol solo en zonas endémicas para histoplasmosis. Y las últimas dos tienen una situación complicada, porque generalmente no se recomienda, es con infecciones realmente muy avanzadas que hay que utilizarla y seleccionar por reactivación del citomegalovirus, es decir, si tiene IgG altos, entonces ahí sí pasar a dar, no es por contagio en el momento, sino por reactivación, el itraconazol. Y la cándida y el criptococo, de forma anecdótica, se dijo que hacía que no se diera el síndrome de reconstitución inmune. Los antirretrovirales producen esta reacción paradójica, que quiere decir que los gérmenes que estén en proceso no de enfermedad, sino de infección, se reactivan a partir de la mejoría en la inmunodeficiencia que los pacientes tengan. En la medida en que ganan CD4 más rápidamente, más activación hay de las infecciones. Pero esto quedó para efectos de las cándidas y criptococo de forma totalmente anecdótica. El otro uso de los antirretrovirales está dado para profilaxis pre y post exposición. La profilaxis preexposición en México no está garantizada. En los países desarrollados sí existe para poblaciones en riesgo. En México hay varios lugares de la República donde se está utilizando, sobre todo en mujeres trans o en sexoservidores, no sexoservidoras, y está teniendo carácter de investigación, todavía no se ha generalizado. Para poder usarla, usamos de todo lo que se ha probado la combinación de emtricitabina con tenofovir, que es lo que es el Truvada, el nombre comercial, y para usarlo hay que evaluar realmente si la persona a la que se le va a dar va a estar en riesgo de adquirir la infección. El riesgo porque es negativa. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer que efectivamente es negativa y no darlo por más de 90 días si es que no se valora la seguridad que tiene, si va a tener adherencia, si no está presentando efectos adversos después de su utilización. Entonces, sobre esto pasamos al uso de Truvada. La otra forma de dar los antirretrovirales es post-exposición. La principal
causa de la utilización no es sexual, sino por accidentes con punzocortantes. Entonces, quise traerles esto para recordarles que los punzocortantes son muchos. Son todos los tipos de agujas, no únicamente las hipodérmicas. Tenemos además que hay punzocortantes en los laboratorios para la práctica de odontología y otros tipos como bandas de metal o los bombillos que se rompan. Pero si ustedes se dan cuenta, estos que son muchos punzocortantes, no todos van a tener la característica de retener sangre, que es a donde finalmente el virus va a sobrevivir. La principal forma de afectación por accidentes con punzocortantes que amerita atención está dada por las agujas hipodérmicas. Este fue un estudio hecho durante 8 años, no ha tenido modificaciones en cuanto a que haya demostrado que haya mayor o menor cantidad de accidentes, y lo que es importante es señalar que los accidentes se producen sobre todo durante el procedimiento. Una pésima costumbre que es el reencapuchar las agujas hipodérmicas es responsable de muchos de los accidentes. El 20% se da después de que se usó, pero antes de que se disponga finalmente en un contenedor rígido. El problema es que al no hacer esto, además de que hay accidentes con quien lo haya utilizado, es que también afectamos a la población que acude a un servicio después. Entonces, no es desgraciadamente infrecuente que las personas de limpieza tengan accidentes al recoger la basura. Cuando esto sucede, tenemos que ver si realmente existen condiciones para que se dé el tratamiento. Y vemos aquí la primera cuestión, el que nos acordemos de la patogénesis de la infección por el tiempo transcurrido. Dentro de las primeras 2 horas, el VIH va a ingresar a las distintas células blancas. Las células dendríticas son las que van a ser las encargadas de que finalmente vaya a darse la diseminación cuando existe un accidente por punzocortantes, y por lo tanto tiene que ser iniciado el tratamiento muy tempranamente. Tenemos que valorar la posibilidad biológica de que la infección pueda ser prevenida o aminorada usando antirretrovirales, porque efectivamente, pues no va a ser lo mismo el que se tenga simplemente una pinchadura a que haya habido vaciamiento de sangre dentro del otro individuo y la forma en la que esto se ha dado. La eficacia de los agentes específicos están evidenciadas, pero tenemos que ver frente a esa eficacia los perfiles de seguridad y por lo tanto hacer un balance de riesgo-beneficio del que se utilice la profilaxis posexposición accidental. La indicación es que se dé el inicio de los antirretrovirales si ha habido un accidente después de 2 horas, con un máximo de 2 horas después del accidente, y que el tratamiento sea tomado durante 4 horas, 4 semanas. El problema es que esto presenta problemas porque una vez tenido el accidente, en lo que se busca el apoyo y están los antirretrovirales, donde se dio, qué sé yo, pasa bastante más tiempo. Entonces, nosotros tenemos que hacer estas consideraciones para saber que efectivamente la persona necesita tomar el medicamento utilizando 3 drogas. Por supuesto, tienen que ver cuál es el estado de la fuente, es decir, si el paciente realmente es positivo o si puede hacerse una prueba rápida para establecimiento de su estado de portador. Hay que hacer muy cercanamente el estudio de la exposición que se haya tenido, porque desgraciadamente pasan 2 cosas. Uno, sirven de ansiolíticos porque todo el mundo siente que está en riesgo, no lo consideran igual para la hepatitis C, pero aquí empieza el pánico. Y 2, empiezan a tomar los antirretrovirales y por los efectos adversos que tienen, entonces dejan de tomarlos. Entonces, lo utilizado generalmente es, uno, la combinación de tenofovir y entricitabina,
combinado ya sea con un inhibidor de integrasa, con uno de proteasa o específicamente con el efavirenz. O sea, los otros inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos no son tan utilizados. Hay, por supuesto, que valorar en cada caso las circunstancias que tengan. Hay reportes tardíos, hay gente que llega 15 días después. Si dices que quiero el tratamiento ahora, pues ya no se lo den porque no sirve para nada. Hay generalmente desconocimiento de la persona fuente. Entonces, para efectos prácticos, si no se sabe si la persona es positiva o negativa, la consideramos como positiva al paciente fuente para poder actuar oportunamente. Cuando se desconocen las circunstancias, es complicado. Por ejemplo, si hay una persona de la limpieza que cuando recoge la basura se pincha, pues no sabemos exactamente cuánto tiempo tiene de estar ese objeto dentro de la basura como para saber si es contaminante o no. En las embarazadas hay que hacer este ejercicio con más detenimiento porque finalmente, aunque todos los antirretrovirales están clasificados como A, B o C, dependiendo de la teratogenicidad que tengan, lo cierto es que todos finalmente pueden llegar a tener relacionado algún problema. La otra cuestión que hay que ver, si ya se sabe que el paciente fuente es positivo, es saber qué medicamentos ha tomado, porque tampoco es infrecuente que una persona ya haya hecho resistencia. Entonces, aquí esto adquiere una característica más seria porque quien se accidentó adquiriría un virus resistente ya a los tratamientos. Y finalmente hay que ver la toxicidad de los regímenes de profilaxis posexposición. En México tenemos 4 personas muertas por profilaxis posexposición, en donde no se probó otro factor de riesgo, pero finalmente se murieron como consecuencia del medicamento. Una de las cosas, les decía hace un momentito que la nevirapina tiene problemas hepáticos asociados, también tenía asociado el síndrome de Steven Johnson. Entonces, una de estas personas murió de insuficiencia hepática y la otra de Steven Johnson. Entonces, realmente hay que hacer la valoración de riesgo-beneficio para poder dar. Dicho todo esto, pues vamos a la situación en general en México, que es bastante seria. Este continuum de atención apareció desde el año 2007, pero a partir del año 2011 se estableció como obligatorio para todos los países el que definieran exactamente cómo estaba la situación de las personas afectadas. Porque lo que vemos es que del 100% de personas que tienen VIH, diagnosticados, hasta que se estableció esto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que en cada país, en cada lugar es distinto, pero el cálculo era que el 82% eran diagnosticados, recibiendo de todos estos solo el 66% de atención, que continuaban en bastante menor cantidad, para en la mitad tener tratamiento antirretroviral, pero mucho menos que ellos, encontrándose indetectable. Quiere decir que del total de personas con VIH, solo un cuarto deja de transmitir la infección. Entonces, esta cascada de atención o continuum, pues da un marco importante para las intervenciones que vayan a hacerse, para que se hagan distintas mediciones de comportamiento biomédicas, en donde, sobre todo aquí, o sea, porque entre esto y esto, si yo no sé que soy positivo, bueno, puedo tener derecho, pero si ya sé que soy positivo, buscar atención y quedarme en la atención en tan poco porcentaje, pues implica problemas que tienen que ser resueltos. El que permanezca con los tratamientos y de forma indetectable ya no es solo un problema individual, sino social, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene menos posibilidad de transmitir, pero también tiene mucho menos posibilidad de tener sobrevida y que el tratamiento sea realmente exitoso. Por lo tanto, lo que vemos es que sigue siendo la prevención lo más importante
en relación al VIH. Nos quedan unos minutitos, entonces quiero abrir en los micrófonos para que veamos si tienen preguntas, por favor. Sí. Bueno, tienes que hacerlo decreciendo la concentración de timetoprim. Esto se hace de forma oral utilizando la solución de timetoprim, haciendo diluciones que cada vez se vayan acercando más hacia la dosis completa. Se va viendo, se va dando cada hora para ir viendo cada hora si existe algún tipo de reacción hasta finalmente llegar a la dosis total oral. Insisto, esto no es intravenoso, para poder establecer que ya se desensibilizó. ¿Sí? Doctora, yo tengo una duda. Uh-huh. En la primera, los fármacos rayados, por ejemplo, dijo que ritonavir no había o no se utilizaba algo así. No, ritonavir se utiliza, bueno, se utiliza cada vez menos, digamos, porque ahora se está utilizando en esquemas de segunda línea, ya no para inicio de las infecciones, pero no se utiliza como inhibidor de proteasa solo, sino que se utiliza junto con los otros inhibidores de proteasa como potenciador. Ah, ok, pensé que no se utilizaba ya. Y otra duda, en donde dijo en las indicaciones para preexposición, entonces, cuando, por ejemplo, si yo voy a tener sexo con una persona que tiene VIH, antes de tener sexo me tengo que hacer yo una prueba y tomar el medicamento, es que no entendí esa parte. No, eso no se da por ocasión, eso se da de forma continua, se da para población que está en riesgo, no por evento, digamos. No es que tú te tomes 2 pastillitas ahora y ya con eso estás protegida, no. Esto se da de forma continua para población que esté expuesta, como los sexoservidores. Ah, ok, ya. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Doctora, sí. Disculpe, en caso de que un paciente, por ejemplo, tenga carga viral indetectable, pero los CD4, digamos que desde hace 8 meses los tiene en 240, le hicieron análisis a los 6 meses, tiene 250, se podría decir que el tratamiento es efectivo porque mantiene la carga viral indetectable, pero en el caso de los linfocitos, ¿por qué no suben? Porque era lo que les decía. ¿Se podría decir que se puede cambiar de tratamiento? No. El problema es que el nadir, por eso les estaba hablando del nadir, es lo más importante para el incremento de CD4. Generalmente, cuando se empiezan los tratamientos antirretrovirales con menos de 200 CD4, la subida se da en 30, 40, 50 células. Es muy bajito. Mientras más bajo es el valor con el que se empiece, menos sube. Cuando empiezas los antirretrovirales con un paciente que tenga 350, 400 CD4, suben 200, 300, 400 células. O sea, el tratamiento y en esos... ¿Sí? Ajá. Y en esos pacientes se podría usar, por ejemplo, yo leí que había terapia inmunomoduladora